El Campeonato de España de Rallys de Asfalto completó su habitual doble visita a Asturias con la disputa del Rally Villa de Llanes los días 26 y 27 de septiembre. La popular prueba del oriente de la región, octava cita del Nacional esta temporada y última del Campeonato Asturiano, reunió una notable inscripción con casi 80 equipos en la línea de salida repartidos entre ambos certámenes. En las verificaciones del viernes no faltó ninguno de los asiduos del 2014 en el Campeonato de España, con el Porsche de Vallejo y el Ford Fiesta R5 de Fuster a la cabeza de la lista de participantes. El retorno de Surayen Pernía, tras su ausencia en el Príncipe, añadía un aspirante más a las plazas de honor, por las que también esperaban luchar los máximos favoritos del Campeonato de Asturias, Jonathan Pérez, de nuevo con un R4 de RMC, y Óscar Palacio, al volante de su Porsche. Además, el Llanes presentaba interesantes novedades, como eran la primera aparición en nuestro campeonato del letón Martin Kenaps, con un Evo 10 de Grupo N. El estreno esta campaña en el nacional del madrileño Dani Marván, con su Lotus, o el debut del local Borja Cue con un Mitsubishi. También eran de la partida los principales protagonistas de la División 2, los Suzuki oficiales de Viñes y Anchústegui, el Opel Adán de Ballín y el Citroën DS3 de Peláez, a los que se unían en Llanes el Peugeot 208 R2 de Víctor Pérez y otro R3 de Citroën, el de Dani Peña. La puntuabilidad del Llanes para la Copa Suzuki Swift, que aportaba 12 coches, y para la beca RMC, con 8 Ford Fiesta R2, contribuía de forma decisiva a aumentar el número de competidores en el Rally del Nacional, que contaba finalmente con 45 equipos en la línea de salida. Por lo que respecta al apartado regional, los 13 Peugeot 205 del Trofeo Autocolón añadían cantidad y color a una lista de 34 participantes encabezada por los Clios de Santana y Martínez, entre los que se intercalaba el Peugeot 106 de Xabel Solís. El rally propiamente dicho tenía lugar el sábado, con algo de niebla a primera hora que daba paso a sol y altas temperaturas durante toda la jornada. La lucha por la victoria quedaba decidida prácticamente nada más empezar. Sergio Vallejo sufría un toque en la bajada del Fito, dañando una llanta y perdiendo mucho tiempo al tener que parar a cambiar la rueda, que además quedaba mal fijada y se soltaba poco después, obligándole a una nueva detención que le hundía en el fondo de la tabla. El primer bucle de tramos dejaba también sin opciones a la victoria a los Evo 10 R4 de Surayen Pernía y Jonathan Pérez. Tanto el cántabro como el asturiano sufrían sendas roturas de palier que les hacían ceder terreno y les alejaban de toda posibilidad de pelear por la primera plaza. Miguel Fuster, en cambio, ni cometía errores ni tenía problemas mecánicos en su Fiesta R5, liderando con claridad desde la primera especial. 3 scratch en los 4 tramos de la mañana situaban al devenidor claramente destacado al frente de la tabla y dejaban el rally visto para sentencia. Por la tarde, Fuster seguía rodando a buen ritmo, sumaba otro scratch más y acababa logrando su tercera victoria con el R5. Un triunfo que, unido al 0 de Vallejo, que seguía en carrera pero no conseguía puntuar, deja muy apretada la general del campeonato, todavía liderada por el gallego del Porsche, pero con el levantino del Ford ocupando la segunda plaza a solo 5,5 puntos cuando aún restan 2 pruebas para la conclusión de la temporada. Los problemas de los principales aspirantes a los puestos de podio dejaban la segunda y tercera posición final en poder de los Suzuki oficiales de Viñes y Anchústegui. El andorrano hacía un rally impecable, logrando la victoria en la División 2 por delante de su compañero de equipo. Gorka conseguía mantener la tercera posición absoluta en el último tramo y pasa además a liderar la general del certamen reservado a los tracción delantera, arrebatando la primera plaza a Esteban Ballín.
El de Colunga sufría un problema eléctrico al final de la mañana cuando era quinto scratch con el Adam R2, perdiendo más de 20 minutos y toda opción a lograr un buen resultado en el rally de casa. Cuarto en la meta de Llanes era Jonathan Pérez, que remontaba de forma constante por la tarde, pero no lograba superar finalmente a Anchustegui en la pelea por la tercera posición. De todas formas, Johnny se imponía tanto en la Evo Cup como en la clasificación del Campeonato de Asturias. Un triunfo, este último, con el que se aseguraba la consecución del título regional por delante de Óscar Palacio, a quien un doble pinchazo por la mañana dejaba sin opciones, relegándole a la 14ª plaza del Nacional. Quinto acababa Surayen Pernía, que también recuperaba terreno y posiciones en los tramos de la tarde para concluir por delante de Daniel Marván, que completaba un positivo retorno al Nacional con su Lotus Sig. La séptima plaza era para Marco Lorenzo, ganador del Grupo N con su Evo 10, por delante del habitual dominador de la categoría, Joan Carchat, que perdía más de 2 minutos en la tercera especial a causa de un pinchazo. El andorrano remontaba durante el resto del rally, pero le acababan faltando apenas 6 segundos para alcanzar al piloto canario. Para Dani Peña era la 9ª posición de la general con su Citroën DS3, completando además el piloto cántabro el podio de la División 2 y de la categoría de 2 ruedas motrices. Otro cántabro, Víctor Pérez, cerraba los 10 primeros de la general, logrando la victoria en el Grupo R2 en su primer rally completo con el Peugeot 208. Justo a continuación se clasificaba a Cristian García, que se imponía en la BKR-MC, pasando a ocupar el liderato en la general del certamen que se disputa con los Fiesta R2. Alberto Otero a poco más de 40 segundos y Yago Caamaño, ya a más de 3 minutos, completaban el podio de la beca, cuyo líder antes del rally de Llanes, Ángel Paniceres, acababa cuarto después de un toque en la última especial que le hacía perder la tercera posición. En la Copa Swift la victoria era para Adrián Díaz, que afianza su liderato en la general del monomarca de Suzuki, al que ya solo le resta una prueba puntuable para completar su calendario, el Rally de Madrid. La segunda plaza entre los Suzuki era para Fernando Rico. Completando el podio, Juan Mañá, que conseguía en Llanes su mejor resultado de la temporada. En el rally regional el más rápido era José Manuel Mora, autor una vez más de cronos increíbles con su Peugeot 205 del Trofeo Autocolón, que le permitían terminar en la segunda plaza de la clasificación del Campeonato de Asturias, solo superado por el Evo 10 de Jonathan y acabando por delante del Porsche de Óscar, que era tercero a efectos del certamen asturiano. Derecha 5 más. A continuación se clasificaba a Freddy Tamés, con otro de los Peugeot del certamen reservado a los 205, siendo tercero de los vehículos regionales y quinto en la clasificación del Campeonato de Asturias, el Renault Clio de José Manuel Martínez. 3 pilotos más del Trofeo Autocolón ocupaban las siguientes plazas del segundo rally. Cuarto era el de Luis Arenas, quinto el de Alberto Sordo. Y sexto, el de Pedro García. Miguel Fuster, tercera victoria del año, una victoria más de principio a fin y que encima te relanza en el campeonato, no se puede pedir más, ¿no? Sí, la verdad es que estábamos fuera del bombo y bueno, volvemos a estar ahí y a luchar por la victoria final, aunque bueno, consecuentes que eso es complicado, pero estamos más cerca que esta mañana, ¿no? Hemos hecho un rally controlado después de la mala suerte de Sergio y bueno, volvemos a estar ahí un poco más en la pomada
alargar un poco más esto, ¿no? La verdad es que, bueno, de cara al aficionado y a los futuros rallies, pues es bueno, porque si nos hubiera estado difícil a lo mejor la continuidad y bueno, muy contentos por el equipo, porque están haciendo un gran esfuerzo, RMC y los patrocinadores a partir de ahora lo van a tener que hacer y bueno, a la pelea. Gracias. Joan Viñes, segundo, rompiendo esta mala racha que llevabas con un rally fantástico. La verdad que sí, ¿no? Llevábamos dos fiascos, 2 ceros en Ferrol y en el Príncipe y esto sabe a gloria, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho muy buen rally, hemos estado adelante desde el principio, hemos atacado mucho desde un buen inicio de rally y nos ha salido todo bien, ¿no? Yo creo que la mala suerte que tuvimos los otros dos pues se ha compensado aquí y nada, muy feliz porque el equipo seguro que estará radiante de contento. Y nada, felicitar a todos, a Suzuki, a R. Vidal y felicitarnos a nosotros porque creo que hemos hecho un muy buen rally hoy. Gracias. Gorka Chusteri, tercero Scratch, segundo en División 2 y aguantando además con una lucha muy dura con Johnny. ¿Cómo ha sido este final de rally? Bueno, a ver, sabíamos que Johnny venía apretando mucho, a la mañana ha tenido problemas y bueno, hemos dicho que no hemos perdido en ningún momento. Y yo creo que ha sido la recompensa, ¿no? Y bueno, la noche se nos da muy bien, ya se ha visto y bueno, no pensaba que le íbamos a aguantar los 7 segundos, pero joder, y meterle todavía 4, pues nada, estamos muy contentos. El pasado Rally Príncipe hicimos un podium, tampoco fue un podium de verdad, que fue por penalización de Johnny y bueno, esta vez ya fue de ganar y muy contentos. Y además en División 2 con el abandono de Ballín se te pone el campeonato muy bien. Sí, bueno, el campeonato ahora tenemos que acabar detrás de Viñes y nada, los 2 rallies que quedan, hacerlo bien y para nosotros. Gracias. Jonathan Pérez, no sé si más contento por el campeonato de Asturias o un poco triste por no haber conseguido el podio. No, contento porque viendo cómo empezó el día, con los problemas que tuvimos, lo más fácil era no seguir. Y bueno, el equipo trabajó muy bien, cambiaron el diferencial y mira, pues quién iba a decir que íbamos a estar luchando por el tercer puesto, recuperaron casi un minuto y no pudo ser la noche. Lo he intentado hasta el final, pero bueno, felicitar a Gorka que ha corrido mucho y nosotros muy contentos porque a fecha de hoy no hay más pruebas campeonato de Asturias, somos campeones de Asturias y yo creo que a principios de año no era el objetivo, así que es para estar satisfechos. Gracias.